Soy Diego Rodríguez Espinosa, de la carrera de Ingeniería Electromecánica, y a continuación les hablaré sobre la arquitectura interna del PLC. Estructura interna del PLC. Es un autómata programable industrial. Un autómata programable industrial es un equipo eléctrico de control con un cableado interno hardware independiente del proceso a controlar que se adapta a dicho proceso mediante un programa específico, software, que contiene la secuencia de operaciones a realizar. Esta secuencia de operaciones se define como señales de entrada y salida al proceso de cableo directamente a los bornes de conexión autómata. Las señales de entrada pueden proceder de elementos digitales como detectores de proximidad o analógicos como sensores de temperatura o dispositivos de salida en tensión o corriente continuas. Las señales de salida son órdenes digitales, todo o nada o señales analógicas en tensión o corriente que se envían a los elementos indicadores y actuadores del proceso. El autómata gobierna las señales de salida según el programa de control. Este programa se introduce en el autómata a través de la unidad de programación. El autómata se configura alrededor de una unidad central o de control que esta unidad por medio de buses internos entrelaza las interfaces de entrada y salida y a las memorias. Estructura de conexión mediante buses. Se conoce como bus interno al conjunto de líneas y conexiones que permiten la unión entre la unidad de control, las memorias y las interfaces de entrada y salida. Se compone de tres buses característicos de un sistema digital: un bus de direcciones, un bus de datos y un bus de control. El bus de datos es por el cual tiene lugar la transferencia de datos del sistema. El bus de direcciones es a través del cual se direcciona la memoria y el resto de los periféricos. Y el bus de control es el que está constituido por conexiones destinadas a gobernar los intercambios de información. Un autómata programable se compone esencialmente de los siguientes bloques. Primero, una unidad central de proceso o de control, CPU. Este se encarga de consultar el estado de las entradas y recoge de la memoria del programa la secuencia de instrucciones a ejecutar, elaborando a partir de ella las señales de salida. Adicionalmente, puede también establecer comunicación con periféricos como la unidad de programación, monitores, LED o LCD. Para ejecutar el programa, la CPU adquiere sucesivamente las instrucciones una a una de la memoria. El diagrama de bloques de la unidad central del proceso CPU. Bueno, el CPU va conectado al bus interno del autómata. Cuenta con un contador de programa, un reloj y un secuenciador, un decodificador, un programa monitor de sistema, un sistema de flags y una unidad lógico-aritmética, un acumulador y registros de pila. La unidad lógico-aritmética es la encargada de realizar las operaciones y o sumas de comparaciones, etc. Eh, un acumulador es el que almacena el resultado de la última operación realizada por la unidad lógico-aritmética. Los flags o indicadores de resultado son los que indican mayor que, positivo, negativo, resultado cero, etc. Un contador de programa es el encargado de la lectura de las instrucciones del usuario. Los decodificadores son los que decodifican las instrucciones y secuencian el claveado y o programa donde se decodifican las instrucciones. El programa Run Monitor del sistema se almacena en la secuencia en el que puesta en marcha, es decir, las rutinas test y error. Eh, Bloques esenciales del autómata. En otra parte se encuentra la memoria del autómata. Esta memoria de trabajo es del almacén donde del autómata guarda todo cuanto necesita para ejecutar la tarea de control. Datos de proceso, señales de planta, entradas y salidas, variables internas de bit y de palabra, datos alfanuméricos y constantes, datos de control, instrucciones de usuario, programa, configuración del autómata, modo de funcionamiento, número de entradas y salidas conectadas. Las memorias internas son las encargadas de almacenar los datos intermedios del cálculo y variables internas que no aparecen directamente sobre las salidas.
La clasificación de la memoria interna no se realiza atendiendo a sus características de lectura o escritura, sino por el tipo de variables que almacena y el número de bits que ocupa la variable. Cuando la memoria interna tiene una posición de un bit, se dice que es una memoria de imagen de entradas y salidas. Puede ser relés internos o relés especiales o auxiliares. Cuando tiene posiciones de 8, 16 o más bits, son temporizadores, contadores u otros registros de uso general. Cuando llega la interfaz de entrada, primero se tiene que llegar a una imagen de entradas. Después de la imagen de entradas es enviado a la CPU, que recoge datos de la memoria del programa y la memoria de datos, y lo envía a la imagen de salidas. Después de la imagen de salidas, la interfaz lo manda a la interfaz de salidas de la planta. La memoria del programa, esta contiene la secuencia de operaciones que deben realizarse sobre las señales de entrada para obtener las señales de salida, así como los parámetros de configuración del autómata. Adicionalmente, pueden contener datos alfanuméricos y textos variables, y también información parametrizada sobre el sistema. Cada instrucción del usuario ocupa un paso o una dirección del programa y necesita normalmente para ser almacenada dos posiciones de la memoria del semiconductor. Esta capacidad dependerá del tipo de CPU utilizada y puede oscilar entre 1 kilopasos de un autómata compacto hasta algún centenar de kiloinstrucciones en un autómata de gama alta. Las interfaces de entrada y salidas ES. Estas establecen la comunicación del autómata con la planta y pueden clasificarse de diferentes formas: por un tipo de señales digitales de un bit, digitales de varios bits, analógicas, por la tensión de alimentación, de corriente continua, de corriente o colector abierto, por aislamiento, por la forma de comunicación por la unidad central y por la ubicación. La fuente de alimentación. La fuente de alimentación para los autómatas tiene que proporcionar las tensiones necesarias para el funcionamiento de los distintos circuitos del sistema. Los autómatas programables están formados por bloques que requieren niveles de tensión y de potencia diferenciales, y que además están sometidos a condiciones ambientales de ruido electromagnético también distintas. Para ello es frecuente que la alimentación se obtenga de varias fuentes separadas, procurando independizar los siguientes partes del circuito: unidad central de interfaces, alimentación de entradas y alimentación de salidas. La alimentación de la CPU puede ser de continua a 24 volts, tensión muy frecuente en cuadros de distribución, en alterna 110, 120 o continua 12, 24 y 48 volts. La fuente de alimentación del autómata puede incorporar una batería tampón que se utiliza para el mantenimiento de algunas posiciones internas, relés o registros del programa del usuario en memoria RAM, cuando falla la alimentación o se desconecta el autómata. La capacidad de esta batería normalmente va de 3.5 volts y oscila entre los 1500 mA en un año de vida. El estado de la batería está monitoreado sobre un diodo LED en la fuente de alimentación, que parpadea o se apaga en caso de defecto o ausencia de la misma. Ejemplos de conexiones de alimentación. La elección de uno u otro esquema de alimentación para un sistema de autómata depende del funcionalmente de las características de sus entradas, nivel de potencia necesarias para la alimentación, compatibilidad de la tensión auxiliar suministrada por el autómata y las necesidades en el sistema de entradas-salidas, funcionamiento o no de los sensores y cargas o igual tensión de la alimentación, y necesidad de aislamiento galvánico en el sistema de entradas-salidas. Características nominales de las fuentes de alimentación. En conclusión, un autómata es una máquina industrial programable basada en un sistema de microprocesador con un hardware estándar y un software incorporado que permite al usuario la ejecución de programas.